Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Les saludo en el amor de nuestro Señor, Yahshua o Jesús, como usted le quiera llamar. En esta hora traigo un tema acerca de cómo seremos juzgados en el día del juicio. Debo aclarar primero que antes de conocer a Cristo, el Evangelio, muchos crecimos en una religión donde pues no nos enseñaron nada de temas bíblicos, que no nos enseñaron nada acerca de temas acerca de esto, al menos en mi época, no sé ahora. Y desgraciadamente mucha gente ha crecido o tiene un conocimiento acerca de qué hay después de la muerte en base a lo que ha visto en películas, lo que ha visto en novelas, pero nada referente a lo que es las Sagradas Escrituras. Y desgraciadamente lo tomamos como algo cierto, lo que muestran en las películas o en las novelas o en las series de televisión, y desgraciadamente las tomamos como ciertas, pero no es más que la imagen del escritor o la idea del director de dicha novela o de dicha película, o del escritor donde se basó dicha película o dicha novela, que más bien se basan en tradiciones o costumbres de los pueblos, pero nada referente a lo que es las Sagradas Escrituras. Desgraciadamente, así ha crecido la humanidad. Muchos de los pueblos, de las ciudades, de las religiones, desgraciadamente así han crecido y lo han tomado como una verdad, aunque no es así. Y yo sé que es un tema un poquito difícil, puesto que pues hay pérdidas de familiares que ya partieron, ya fallecieron. Y son temas que tal vez pues puede ser rechazado, puede ser no aceptado, puesto que va a herir sentimientos de que las personas no creerán que ese familiar que aprecian, que quieren, que aman, está en un lugar así. Pero la Biblia es clara. Desgraciadamente hemos sido engañados o ha sido engañada la humanidad. Y en parte también por culpa de nosotros, porque pues si sabemos que la Biblia son las Sagradas Escrituras y que tiene la información de Dios hacia nosotros, la hemos rechazado y la hemos dejado a un lado. En parte también es culpa de la humanidad, de no echar a ver lo que Dios tiene para con nosotros, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del juicio. Y desgraciadamente, pues no, crecimos más, o la humanidad ha crecido más en esa religión tradicional, en fiestas de esto, fiestas del otro, costumbres, tradiciones, pero nada bíblico. Y como decía ahorita, tal vez se toquen temas un poquito difíciles puesto que no
el sentimiento no los va a dejar aceptar que las cosas son así, que Dios así las ha preparado y las ha dispuesto de esa manera, como se dijo en el Génesis, del polvo eres y al polvo volverás. Esto es algo que así está escrito, pero el asunto es, ¿qué hay más allá? En el libro de los Hebreos, antes de entrar el tema, vamos a ver que para la iglesia primitiva o de la época de los apóstoles, en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, estos temas eran normales. Era, como podríamos decir ahora, el ABC. El ABC o los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas que se le daba a la gente que venía a los pies del Señor, que venía al camino del Evangelio. Y vemos en el capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo hace una invitación, dice, vamos adelante a la perfección. Dice, lo dice, o sea, ya no regresar, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí vemos que para ellos estos eran los primeros rudimentos de aquella época. Y son temas que desgraciadamente ya no se tocan, ya no se estudian, ya no se enseñan. Pero aquí estamos para darles esta enseñanza de este tema. Bien, ¿qué pasa cuando la persona fallece? Y vamos a ver un ejemplo en Ezequiel, capítulo 32, versículo 17. Ezequiel 32, 17, y dice en el nombre del Señor. Y si voy un poquito rápido es por el tiempo, pero usted lo puede pausear y buscarlo, ¿verdad? En su Biblia y luego ya continuar con el video. Dice, aconteció en el año 12º, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, estoy leyendo la Reina Valera 1960. Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despréñalo a él, o sea, hazlo caer a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Dice, traerlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. O sea, allí en lo profundo de la tierra, ¿verdad? De la sepultura. Versículo 22 dice, allí está, o sea, en ese lugar, ahí está Asiria con toda su multitud en derredor de él. Están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales
sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Versículo 24. Allí está Elam, o sea, allí en ese lugar. Y toda su multitud, pues por los alrededores de su sepultura, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Es decir, mientras iban descendiendo, había una gran confusión en sí mismo, decir, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Dice nuevamente, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí, o sea, vuelve a señalar, ¿verdad? Al decir allí, está señalando un lugar. Mesec y Tubal, y toda su multitud. Sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes, y no yacen con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Dice, tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí, o sea, vuelve a señalar, Edom, sus reyes y todos los príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Nuevamente, ¿verdad? Vuelve a hablar acerca de confusión, que están confundidos. A estos verán Faraón. Y recordamos, Faraón murió hace mucho tiempo, en los tiempos de Moisés. Ahora estamos en los tiempos de Ezequiel y dice, y ellos verán a Faraón. A estos verá Faraón, el Faraón los va a mirar a ellos. Porque dice, a estos verá a Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacen entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Aleluya. Entonces está grandecito el lugar, ¿verdad? ¿Cuántos imperios con toda su gente están en ese lugar? En confusión, confundidos. Y ahora vamos a ver otra cita bíblica en el libro de Lucas,
capítulo 16, versículo 19, la historia que muchos llaman la historia de Rico y Lázaro, otros le llaman la parábola, no sé, se lo dejo a su criterio, ¿verdad? Pero son cosas que debaten las personas que pues son los teólogos, ¿no? A mí en realidad yo lo tomo tal cual está escrito, así, tal cual. No me, va a peri- a- no me voy a poner a ver si es una cosa o es otra. Simplemente aquí el Señor nos está narrando que había un hombre rico que se vestía de púrpura. San Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o en la sepultura, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que, que murió uno, murió el otro. Y aquí nos dice que hay una cima muy grande que no permite que pasen los de un lado, pasen a otro, y los del otro lado pasen a otro. O sea, no pueden. O sea, es algo que así está establecido por Dios, y nadie puede violar esa ley puesta, esa barrera puesta por Dios. O sea, no se puede. Ahí dice, no pueden brincar, no pueden pasar los de un lado. Los que están en lugar de tormento no pueden ir al otro lugar, ¿verdad? En lugar de descanso, y los que están en el lugar de descanso pueden pasar al lugar de tormento. Es decir, el purgatorio no existe. No existe. Aquí se rompe esa enseñanza, ¿verdad? Que con rezos y con mandas y con X y con lo otro se pueden sacar a las personas de ese lugar. O sea, no existe. Ahí nos dice claramente. No existe, o sea, no hay otra forma. La persona cuando muere, si se fue sin Dios y sin Cristo, pues no más que ir a ese lugar. Ir a ese lugar donde hay confusión, donde hay tormento, donde son prisiones de oscuridad. Y pues así es. O sea, por eso dice que este evangelio será predicado a todas las naciones, a todas las personas, como testimonio para ellos. Para que el día de mañana no digan: yo no sabía, es que a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron. El evangelio está para darnos esa información. Y la decisión que usted tome es lo que se le tomará en cuenta el día que usted parta de esta vida.
Si usted no quiso nada con el Señor, no quiso nada con el Evangelio, pues desgraciadamente el día que usted parta, como usted no tuvo un compromiso con Dios, Dios no tiene un compromiso con usted. Si usted tomó la decisión de rechazar la salvación, no espere que el día que usted parta va a obtener salvación. No hay otra forma en la cual la persona pueda escapar del juicio eterno. Por eso Dios envió a su Hijo, Yeshua o Jesús, Jesucristo, en rescate por todos. Para que el día de mañana que la persona fallezca, quien haya servido aquí, es a donde va a ir. Si no quiso nada con el Señor y sirvió al mundo, pues se va a ir con todos los que murieron en el mundo. ¿Verdad? Como leímos ahorita, dice que pues todos los que son incircuncisos están en un lugar. Todos los que sembraron terror aquí en la tierra, ¿verdad? Como dice ahí que leímos ahorita, ¿verdad? Todos los que murieron incircuncisos están en un lugar. Si usted no tiene la circuncisión de Cristo en su corazón, usted es una persona incircuncisa y usted va a ir al lugar de los incircuncisos. ¿Verdad? No lo digo yo. Así lo dice la Escritura, así lo dice el Evangelio. Por eso se llaman las buenas nuevas de salvación. Bien, entonces, aclarado este punto, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es el juicio. Vamos a entender que hay dos juicios. El primer juicio va a ser para la iglesia, porque dijo el apóstol Pedro, porque primero va a empezar el juicio, va a empezar por la iglesia, como ya lo he explicado anteriormente. Cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, dice la Escritura que el Señor tomará a los que están listos. El Señor tomará a aquellos que están preparados, aquellos que tienen sus lámparas con aceite en fuego, que tienen sus lámparas en fuego y en aceite. Los que no tienen suficiente aceite y no tienen suficiente fuego, desgraciadamente aquí se va a quedar. Todos los que hemos estudiado la Escritura y si usted lo ha leído, usted sabe que así va a ser. O sea, no espere que el Señor en ese momento se compadezca de usted, o que si el Señor ya lo libró muchas veces y lo va a librar en esa ocasión. No. No confunda la bondad y la misericordia del Señor, que le ha ayudado a salir adelante en ciertas circunstancias, con la salvación, con el levantamiento de la iglesia. Si usted está listo, usted se va. Si no está listo, aquí se va a quedar. Como en los días de Noé, dijo el Señor. Le pone el ejemplo de las 10 vírgenes, ¿verdad? Como en los días de Lot, dice la Escritura. Y lo dice más adelante, dice, porque unos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Entonces, ese va a ser el primer juicio. Ese va a ser el primer juicio sobre la iglesia, sobre su pueblo. Aquellos que juegan al cristianito, a la cristianita, discúlpeme la expresión, pero muchas veces sabiendo el peligro que corre su salvación, no la están cuidando. No se está cuidando la salvación. Cuando se nos exhorta que debemos de cuidar una salvación tan grande. Bien, vamos a lo que va a ser, cómo seremos juzgados. Miren, yo siempre he dicho, y así lo tengo entendido, y no es
No es un punto doctrinal ni es un punto de enseñanza, no, es mi humilde opinión. Es mi humilde opinión, para que no digan, es que el hermano Alejandro dice, no. Digan, es que el hermano Alejandro nos dio un ejemplo o nos dijo, ¿verdad?, que su punto de vista es este. O sea, no es algo bíblico, para que no digan, es como algo que se afirme que ahí está en la escritura. No. Mi punto de vista es este. Del cielo hacia abajo hay diferentes organizaciones evangélicas, diferentes organizaciones religiosas, unos trinitarios, unos unicitarios, otros duocitarios, otros mesiánicos, otros del Cábala, etcétera. Otros tienen una religión, son de X religión, otros son de X pensamiento y otros son de etcétera. ¿Sí? Pero vamos a concretarnos directamente hacia lo que es cristianismo. Del cielo hacia abajo, como decía ahorita, encontramos trinitarios, duocitarios y unicitarios. Mesiánicos de una corriente, mesiánicos de otra corriente, cabalistas de una corriente, cabalistas de otra corriente, etc. Eso es del cielo hacia abajo. Pero del cielo hacia arriba, Dios o el Señor solamente mira justos e injustos. Él mira hacia abajo y Él solamente mira justos e injustos, obedientes y desobedientes, hacedores de la palabra y no hacedores de la palabra. Me refiero a esto, cuando el Señor se siente a juzgar y se presenta un metodista, el Señor no va a decir, a ver, tráigame la doctrina y el libro de los metodistas porque lo voy a juzgar conforme a los metodistas. No. ¿Usted qué es? Bautista. Ah, ok, pero de bautista usted es carismático, usted es bautista pentecostal, porque de bautistas hay diferentes corrientes. Y el Señor no se va a poner a decir, a ver, pues tráigame la doctrina y la enseñanza bautista porque lo va a juzgar conforme a los bautistas. No. ¿Usted qué es? No, pues yo soy pentecostal reformado. A ver, tráigame la doctrina y la enseñanza de los pentecostales reformados porque lo va a juzgar conforme a ese movimiento. No. ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste obediente? ¿Viviste en santidad? ¿Conocías mi palabra? ¿La viviste? Así. Porque todos tenemos un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Si usted es lector de las Sagradas Escrituras, usted sabe lo que el Señor pide y demanda de usted. Y conforme a ese conocimiento, el Señor lo va a juzgar a usted y me va a juzgar a mí en aquel día. Quiero aclarar este punto, ¿verdad? Ese es mi parecer. Que el Señor no va a tomar libros de X denominación porque va a juzgar a todos los de esa denominación. O que va a tomar el libro de X religión porque los va a juzgar conforme a esa religión. No. Al menos lo que yo he estudiado de la escritura no dice así. Pero aquí abajo hay una cajita de comentarios. Y si gusta ahí, dígame, mira hermano, en tal capítulo, tal versículo y tal libro dice que pues sí. Pues bueno, me retracto, ¿verdad? Que pues sí va a juzgar conforme a cada movimiento evangélico, de cada movimiento
trinitario, unicitario, ducitario o mesiánico, cabalista. Pienso que no, pero me puedo equivocar. Pero ese es mi punto de vista. Ahora bien, Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, refiriéndose lo que está hablando en el capítulo 1 del 18 hasta el 32. ¿Verdad? No, si gustan leerlo, ¿verdad? Más después, ¿verdad? Es según verdad. Versículo 3. Hace una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay quienes dicen, ¿verdad? Pero es que yo no soy un chismoso. Yo creo que estoy bien delante del Señor. Sí, pero hace excepción de personas. Estás fallando por ese lado. Y el problema es que lo sabe. El problema es que lo sabes. Si no lo supiera, pues qué bien. O sea, la ignorancia no se culpa de pecado. El problema es cuando el pecado viene cuando hay un conocimiento. Hay quienes dicen, no, pues es que yo obedezco en esto y esto y esto, pero en lo demás, ¿es usted obediente? ¿Me explico? El tener un gran conocimiento implica una gran responsabilidad. Yo no digo que deseche el conocimiento, pero sí es bueno que lo que aprendamos lo vivamos. Porque dice la Escritura, porque aún una palabra ociosa que salga de vuestros labios, dice, de esta vas a dar cuentas en aquel día. Usted puede decir, no, pues yo no soy chismoso, yo no hago excepción de personas, pero juzgas injustamente. Entonces todos fallamos. Todos, de alguna otra manera, no hacemos las cosas correctamente, porque las sabemos. El problema es que las sabemos y las conocemos. Por eso el pedir perdón constantemente delante del Señor y que nos ayude a caminar en obediencia es nuestra tarea diaria. Es nuestra tarea diaria que nos ayude a caminar conforme a su voluntad. Porque el conocimiento ya lo tenemos. El problema es que a veces se nos hace difícil caminar en él, en ese camino, en esa obediencia. Y para eso el Señor nos ha dado de su espíritu, para que podamos
sobrellevar las cosas de sus mandamientos. Gloria al Señor. Pero hay quienes dicen, no, pues que yo no juzgo, yo no murmuro, yo no, pero con los pensamientos, con el corazón. Entonces, como decía ahorita, todos tenemos un área, todos, no, nadie puede decir que no, nadie es tentado, nadie puede decir que nadie, porque no somos perfectos, estamos en esta carne imperfecta. Por eso es importante pedirle al Señor ayuda. Señor, ayúdame en esta área. Señor, ayúdame a superar esta área de mi vida. No sé cuál sea su área, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Entonces, continuemos. Dice que el cual pagará, versículo 6, a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras hacemos? ¿Son obras buenas? ¿Son obras malas? Gloria al Señor. ¿Son obras que realmente son agradables delante del Señor o son obras que a Él no le agradan? Cuando el apóstol Pablo escribe que le dice a Timoteo, ¿verdad? Dice que debe de poner en la lista a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? ¿Realmente en su iglesia ayudan a las viudas? ¿A los huérfanos? ¿A los que están en pobreza? Gloria al Señor. Y ya no me refiero a los que están fuera del templo o los que no van allí a ese movimiento cristiano, no, me refiero a los que están dentro, ahí mismo, localmente, en ese lugar, en ese templo. ¿Ayudan a los que están dentro? ¿O cierran oídos a las necesidades? ¿O somos egoístas? Es decir, yo nada más a lo de cierto grupito que están cerca de mí y lo demás que Dios los ayude. Eso es egoísmo. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando, es decir, ¿verdad? Como decíamos ahorita, ir en un proceso de mejorar nuestra vida espiritual y nuestra santidad y nuestra consagración. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea que aquí con esta expresión está diciendo, o sea, no importa qué es o de qué movimiento, tanto para un lado como para el otro, el Señor lo va a juzgar. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, o sea, sin un conocimiento de la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, dice que todos los que no tuvieron un conocimiento, murieron sin un conocimiento. ¿Sí? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, o sea, bajo el conocimiento, bajo los mandamientos, han pecado, por la ley, por las sagradas escrituras serán juzgados. Como decía ahorita,
Si llega a la presencia del Señor en aquel día, un, un, digamos, un presbiteriano, no decir, a ver, tráigame la doctrina y las enseñanzas presbiterianas, ¿no? ¿No? Porque solamente hay una ley, solamente hay unas sagradas escrituras. ¿Me explico? Vamos a ser juzgados conforme a lo que está escrito en la Biblia, en las sagradas escrituras, los mandamientos que están allí puestos. Gloria al Señor. Pero el que ignora, como dice la escritura, ignore. Aquí no se trata, es que tienes que obedecer que el sábado y que tienes que obedecer. Que el que ignora, ignore. No podemos poner cargas más allá de alguien que no las puede sobrellevar. ¿Me explico? Y el que lo sabe y lo quiere hacer es Él y Dios. ¿Me explico? Trece. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de los mandamientos, serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen mandamientos, una persona que no pertenece a una organización que no tiene ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Miren, hay personas, he conocido personas y tal vez usted también ha conocido personas que no se reúnen en un templo, pero si viera cómo ayudan a las demás. Y muchos que van y se postran en el altar. Hay personas, he conocido personas que no van a una iglesia, no pertenecen a un movimiento, pero tienen la ley escrita, como dice aquí, en sus corazones. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Son personas que ayudan a los demás, que no son egoístas. No, yo nada más aquí mis camaradas o los de mi movimiento y nada más aquí yo, nada más los que están aquí, los que me rodean aquí, mi grupito. No, son personas que ayudan. Por eso dice que nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Ahí lo dice, lo acabamos de leer. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, versículo 15. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, su conciencia dice, híjole, no hombre, con este hombre me pasé, chihuahua, no, pues le voy a pedir disculpas. La conciencia, ¿verdad? Acusándole. Hay quienes ni le hacen caso a la conciencia. Gloria a Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Como decía ahorita, hay áreas, los secretos, aquello que nadie sabe más que usted y Dios. Cosas que si usted es joven y se atreve a comunicar, a decirle a su papá o a su mamá, hay áreas como el casado.
o la casada. Hay áreas que no se va a atrever a decírselo a cualquier persona, pero son secretos que solamente usted y Dios saben, porque ahí está escrito en su corazón. Ahí está. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar. Espero que haya quedado un poco aclarado este punto de Romanos capítulo 2. Y si no, aquí está abajo la cajita de comentarios. Gloria al Señor. Vamos a ver San Mateo capítulo 25. Versículo 31 en adelante. San Mateo 25:31 dice en el nombre del Señor: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Gloria al Señor. Conforme a sus obras. Gloria al Señor. Así dice, así está escrito. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria al Señor. Allí está escrito. Que el Señor pide que seamos bondadosos, misericordiosos con aquellos que tienen necesidad.
Y qué triste, miren, yo no quisiera, quiero abrir un paréntesis, miren, yo no quiero estar en los zapatos del presidente de una organización que tiene ahí los miles de dólares guardados en el banco. Y en aquel día del Señor le diga, ¿preferiste tenerlos guardados que ayudar a tus hermanos? Muchas veces les enseñamos o les predicamos a los de la Grey acerca del joven rico. Y que aquel joven rico que cuando el Señor le dijo, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel joven rico prefirió mejor irse porque era mucha su riqueza. Maestro, enséñate a ti mismo. Como dicen Romanos. Cierro el paréntesis, así lo dejo. Mateo 12. $36. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria al Señor. Duro, difícil. Cuando le quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, no quiero. Son tus palabras. Usted sabe. Por sus palabras serás juzgado. Lo que usted decida con sus labios, con su pensamiento, eso es lo que se le va a tomar en cuenta en aquel día. Lo que usted piensa, lo que usted decida en esta vida es lo que se le tomará en cuenta en la otra vida. Tal cual. El Señor no le va a poner palabras que usted no dijo en aquel día. El Señor es justo. Es un juez justo. Y solamente lo que va a hacer es tomar en cuenta lo que usted dijo, lo que usted pensó, nada más es lo que el Señor va a tomar en cuenta. Si usted dice, yo no quiero nada con el Evangelio, no hay problema. Más que en aquel día el Señor le va a decir, se te habló, se te dijo, lo escuchaste, se te invitó, rechazaste. Ni modo. Entonces le dicen, usted tiene que, a los jóvenes, ¿verdad? Usted tiene que ser obediente a sus padres porque es el mandamiento con promesa. Porque hay bendición. Y el muchacho, la muchacha quiere ser rebelde, no quiere obedecer. Pues en aquel día se le va a tomar en cuenta esto. Esposos, amen a sus esposas como a sí mismos. Pero si no la aman, hay raíces de amargura, hay cosas en contra de ella. Ha abusado de la buena voluntad de su esposa, que ella sí quiere ser fiel y quiere ser obediente, y usted abusa, cuidado, porque en aquel día el Señor va a tomar en cuenta sus palabras, su corazón y sus acciones. Usted, que dice la Escritura, y ustedes, esposas, amen a sus maridos, sean fieles, sujétense a ellos, no brinquen esa autoridad. Y no lo quieren hacer, cuidado, porque en aquel día se le va a tomar en cuenta porque usted tenía un conocimiento, usted ya sabía, y lo que usted decida, lo que usted piensa, eso se le tomará en cuenta en aquel día.
Así está escrito. Si no está así, mira, aquí abajito hay una caja de comentarios. Ahí puede usted poner lo que... Y si usted tiene razón, públicamente lo puede decir, sí, usted tiene razón. Pero así está escrito. ¿Sí? Porque ahí nos dicen que en 1 Corintios, mire, desgraciadamente, y quiero abrir otro paréntesis, desgraciadamente muchas esposas son más fieles y obedientes al pastor que al esposo. Desgraciadamente. Pero aquí dice, 1 Corintios 11. Dice, les alabo, 11:2. Les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como las entregué. Se las retienen, las guardan, las atesoran, tal como fueron entregadas. ¿Sabe? O sea que desde que fueron entregadas hasta ese tiempo que él está escribiendo, han permanecido en obediencia. 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y todo varón es la cabeza de la mujer. No dice que el pastor, claro, es una autoridad y yo no digo que no se le debe obedecer, no, sí. Yo no estoy en contra de eso. Pero muchas veces se obedece más a la autoridad de la iglesia que a la autoridad de la casa. Desgraciadamente. Y en aquel día el Señor le va a tomar en cuenta. No abuse de la bondad de su esposo. No abuse de la buena voluntad de su esposo que quiere ser obediente y sujeto al mandamiento que dice, amad a vuestras mujeres. No abuse. Hermana, no abuse. Gloria al Señor. No abusemos de la buena voluntad de nuestras esposas, y las esposas no abusen de la buena voluntad del varón. Gloria al Señor, porque en aquel día se va a llevar una gran sorpresa. Gloria al Señor. Hermano pastor, hermano ministro, antes de darle un cargo a una hermana, dígale, hable con su esposo, déle lugar al esposo y dígale, hermano, ¿usted permite que su esposa ocupe este cargo? O hermana, hable con su esposo. Si le da permiso como autoridad de la casa que usted tenga este cargo. Porque a veces se agarran repartiendo cargos sin contar con el esposo. Y espero que no se me enojen muchos pastores y muchos ministros que escuchen pero pues es la verdad. Brincan la autoridad de la casa, la autoridad que está puesta sobre la mujer, sobre la hermana. No debe ser así. Es mi consejo. El que lo quiera tomar, gloria al Señor. El que no, pues gloria al Señor también. Nomás acuérdese que usted un día va a también dar cuenta y le va a decir, Señor, y que le diga al Señor, ¿por qué brincaste la autoridad de esa casa? Porque ahí dice, la autoridad de la mujer es el esposo. Gloria al Señor. Y la autoridad del varón es el Señor. Y la autoridad del Señor es Dios. Así está escrito. Gloria a Cristo. Bien, por este momento continuaremos en otro video, en otro audio. Que el Señor me los bendiga grandemente y mi intención es que usted tenga conocimiento.
lo poco que yo he aprendido lo comparto con ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y, y asimismo, les pido que sigan orando por mí para seguir trayendo estos temas que son muy importantes para ustedes y para mí y para todos, para que podamos tener un conocimiento pleno para que el Señor, para que en el día del Señor que levante a su iglesia, podamos irnos con Él y no haya nada que interfiera el poder irnos con el Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén.